Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes este miércoles. Romancio Rodríguez, qué gusto estar contigo. Igualmente, también, Laura. hola, Laura Regis. Gracias por estar con nosotros en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos varias cosas, tenemos imágenes, tenemos a uno de los grandes personajes del año del cine con una presencia importante en nuestro país, tenemos literatura, en fin, tenemos muchas cosas que compartir con el público. Así es, Laura, amigos, hoy vamos a compartir con todos ustedes una conversación con Nicolás Echevarría. Él es un destacado cineasta documentalista que ha merecido en estos días un reconocimiento a su obra. Efectivamente, el Premio Nacional de Artes, que bueno, en este caso, en el ámbito que él desarrolla, que es el documental, lo ha llevado a hacer obras como Cabeza de Vaca, a hablar sobre, a plantearnos la historia de María Sabina, del niño Fidencio, historias que tienen siempre su sello personal. También les vamos a platicar acerca de el niño Mancha o el chico Mancha, que pues es un personaje de Tim Burton, y una veintena de artistas fueron invitados a hacer una especie de intervención en este personaje de Tim Burton. Y también tendremos aquí en el estudio la presencia del director del Instituto de Cultura de Sonora, quien nos va a hablar a propósito de las actividades del Festival Alfonso Ortiz Tirado, que, como todos saben, comienza en el primer mes del año. Efectivamente, en Álamos, Sonora. Con esto y más comenzamos. Este día, María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, dio a conocer un balance de actividades emprendidas por esta dependencia. Así es, nos entregó un reporte de actividades, un balance de actividades de lo que ha sido este año. La titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, presentó el informe de actividades que esta dependencia realizó durante el 2017. Con un presupuesto de 12.428.3 millones de pesos, la Secretaría tuvo especial interés en impulsar programas de beneficio social, de carácter comunitario, de infraestructura cultural y de fomento a la lectura. Se destinaron 283 millones de pesos que beneficiaron a 28 inmuebles de 17 entidades del país. El programa de salas de lectura aumentó en 627 espacios. Ya podemos decir ahora que tenemos más de 3.700 espacios para el fomento del libro y la lectura. En el caso de la cinematografía, a través del IMCINE se otorgaron apoyo para 96 largometrajes nacionales. Con motivo de los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, apoyamos la realización de la serie original para la televisión, que consta de 7 capítulos. Para nosotros es fundamental la agenda digital. Estamos viviendo esta revolución tecnológica que ha cambiado la manera de consumir la cultura. Con más de 2.230.000 seguidores en Twitter, la Secretaría de Cultura inauguró 14 escuelas de iniciación artística asociadas en los estados. Creó la Cátedra de Piano Ricardo Castro, realizó el montaje de más de 360 exposiciones a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y firmó convenios con secretarías del gobierno federal como la SEP, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y con instituciones educativas como la UNAM. Estamos ciertos que tenemos que enlazar de manera muy definitiva la ciencia y el arte. Para eso firmamos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, un programa que se llama Arte, Ciencia y Tecnología, y es estimular proyectos interdisciplinarios entre el arte y la ciencia. Noticias 22, Karen Rivera.
Como parte de este informe se hizo un hincapié muy especial en las acciones que se han tomado para la recuperación y restauración, en otros casos, del patrimonio que resultó afectado luego de los sismos del mes de septiembre. La recuperación del patrimonio dañado a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre es uno de los objetivos en los que trabaja la Secretaría de Cultura. Se estima que más de 1,800 inmuebles se vieron afectados, de los cuales 242 tuvieron daños severos. Los mexicanos no vamos a tirar ni vamos a destruir lo que el sismo no destruyó. Vamos a conservar, vamos a restaurar, vamos a reconstruir. ¿Qué hemos hecho a la fecha? Bueno, nos abocamos a hacer el censo, el recuento de los daños. Acto seguido hicimos el levantamiento de los escombros y el apuntalamiento de todas aquellas estructuras con daño severo que podían sufrir daños todavía mayores, y empezamos ya la reconstrucción en todos aquellos edificaciones que presentaron daños menores. Cifras aproximadas del costo de la recuperación del patrimonio, estamos hablando de cerca de 12,000 millones de pesos. La Secretaría de Cultura también creó el Comité Ciudadano para garantizar la continuidad y transparencia de los trabajos de restauración, integrado por Federico Reyes Heroles, Roberto Meli, Francisco Serrano, Javier Cortés Rocha y Wolfi Cottom, e instauró un grupo comunitario con la Conferencia del Episcopado Mexicano. A finales de enero les puedo decir que estaremos entregando los primeros 300 inmuebles ya restaurados, los que han tenido daño menor, los estaremos entregando totalmente concluidos. Esperamos que una suma importante, no quiero decir alguna, pero aproximadamente quizás a finales de octubre o principios de noviembre estaremos también haciendo entrega quizás de más de 1,000 edificaciones ya restauradas, y el resto seguirá continuando, como se los he mencionado, los trabajos para finalizar en el segundo semestre de 2020. Noticias 22, Karen Rivera. La Secretaría de Cultura anunció también los proyectos que se llevarán a cabo en 2018, un año en el cual se contemplan más de 130 exposiciones, entre las cuales destacan unas dedicadas a Kandinsky, Caravaggio y Leonora Carrington. No hemos tenido recorte para la cultura en el 2018. Tenemos un incremento pequeño, pero un incremento de aproximadamente 4% en relación al presupuesto de 2017. Claro, en 2017 pasamos por un periodo de austeridad, tuvimos recortes, pero como yo ya mencioné, no fue privativo para la cultura. Lo importante de la propia Secretaría de Cultura es ver de qué manera podemos multiplicar esos recursos, y esos recursos con el trabajo transversal lo vamos a multiplicar. En la medida en que sumemos otras instancias, gobiernos de los estados, municipios, en acciones conjuntas, no vamos a disminuir el desarrollo de los programas que cada institución tiene y viene realizando cada año. Nos quedan 11 meses de esta administración. Sería irresponsable de nuestra parte iniciar grandes obras de infraestructura y dejarlas sin concluir. Lo que estamos haciendo es los recursos con los que contamos para el 2018, asignarlos a mejorar la infraestructura con la que ya cuenta la propia Secretaría de Cultura. Tenemos también que dejar museos y infraestructura a la altura del siglo XXI.
Bueno, ya estaremos pendientes de estas muestras y las actividades que desarrolle a lo largo del 2018 la Secretaría de Cultura para informarles puntualmente. Y ahora vamos con un libro que, pues digamos que es quizá como si se tratara de un prólogo de la trilogía de ensayos, reportajes iniciada con Huesos en el Desierto. Sergio González Rodríguez escribió medio centenar de crónicas y anécdotas que hoy son publicadas. Amigos de Noticias 22, nos encontramos con Jesús González Aceves, quien es sobrino, y digo es con toda la intención, del gran Sergio González Rodríguez, periodista, escritor, investigador y amigo. ¿Cómo es que se reúnen estas crónicas que están aquí en Amigas, que ahora publica Almadía, estas crónicas de las mujeres de los 90s? Mira, estas crónicas es, afortunadamente, y hoy podemos contar con ello, es un libro que todavía dejó ya listo, ya hecho Sergio. Entonces lo único que hicimos fue darle continuidad y permitir que este libro pues viera luz, ¿no? ¿Qué encuentras de Sergio en estas historias que tienen que ver con las mujeres que amó en su vida o que le gustaron o que se cruzaron en su camino, pero también con una década importantísima, los 90? Bueno, por supuesto, ahí a mí me parece ahí que es un retrato de Sergio, pero como viendo un análisis en cuanto al libro, es un Sergio luminoso, es un Sergio festivo, es el Sergio con el que convivías en un restaurante, con el que convivíamos en la casa. Entonces aquí es el libro donde nos refleja muy bien esa interacción que tenía a nivel personal, las relaciones que desarrollaba, que fueron en buena medida muy duraderas, de mucho cariño con mucha gente, y en particular pues esa interacción con las mujeres, y la descubrimos porque también él era una persona pues muy reservada, no nos contaba todo lo que sucedía en su vida, y estamos también conociendo esa faceta donde cómo manejó esa situación. Sabemos de lo duro que la pasó Sergio, por ejemplo, por sus investigaciones de los asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres. Así es, y este libro podríamos también considerarlo como un prólogo de esas investigaciones, porque aquí, entre todas las narraciones que hacía, bueno, el origen de las investigaciones, por ejemplo, de Huesos en el Desierto, sí, pues fue una mujer que conoció en un table dance, y que precisamente a raíz de su amistad con ella y los sucesos que se desarrollaron en ella, pudo conocer esa situación, visitar a Ciudad Juárez y entender todo ese proceso de descomposición que empezó en ese momento y que hoy conocemos pues ya desafortunadamente en toda la República, ¿no? Es como estar escuchándolo de nuevo, lo está narrando de una manera donde parece que estamos en una mesa platicando con él y estamos escuchando cómo nos narra esas anécdotas. Este retrato, como bien dices, que hace Sergio de una época y de la ciudad en esta época, creo que es un documento valiosísimo. Así es. Pues te agradezco muchísimo, Jesús, por esta entrevista. Por el tiempo. Y bueno, ya saben, ya lo pueden conseguir en todas las librerías. Volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irma, por esta recomendación, porque sin duda es una recomendación para que acudan a adquirir este libro. Así es, vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros. Al regresar tendremos los detalles del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. El municipio de Álamos, en Sonora, se viste de gala para recibir la edición número 34 del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, escenario para la excelencia del bel canto, que cada año expande sus horizontes y del cual nos platica aquí en el estudio está Mario Belfo Álvarez Beltrán, quien es director del Instituto Sonorense de Cultura, que está con Laura Barrera. Mario, qué gusto, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Platícanos, por favor, Mario, ¿en qué consiste? Hemos escuchado que ha trascendido por ahí que se va a fortalecer en el 2018 este festival que lleva el nombre de un gran médico, además de tenor. Así es, permítanme, primero muy buenas tardes, noches a todos los que nos sintonizan desde Sonora, desde el Instituto Sonorense de Cultura. Los estamos visitando y justamente es para anunciar la edición ya número 34. 34 años del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, un festival que se realiza en Sonora, particularmente en el pueblo mágico de Álamos, al sur de nuestro estado. Y este festival es un festival dedicado a la música, particularmente
dedicado al bel canto, al canto operístico. Así que pues estamos realizándolo este 19, del 19 al 27 de enero próximo de 2018. Y ya acabamos de lanzar hace unos días la programación, como ya lo comentábamos, una programación operística muy sólida, encabezada por 9 noches de gala. El festival tiene actividades desde la mañana y cerramos con 2 magnos conciertos, uno de ópera y uno de música en un foro alterno que le llamamos música general. Así tenemos 9 días de intensa actividad operística y musical, y es en el pueblo mágico de Álamos, en donde tenemos el foro principal. Pero para este año, como ya lo comentabas, Laura, hemos crecido. Vamos a tener actividad en 12 subsedes más adicional a Álamos, entre ellas la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes nos recibe para una gala sonorense, una gala operística de cantantes sonorenses. Ahora, también se entrega la medalla. Es correcto. Ortiz Tirado, platícanos. Es correcto. ¿A quién se le entrega? Y sí. Bueno, pues esto ya también causa mucho interés porque se trata de un reconocimiento de enorme prestigio. Así es. Año con año, desde hace alrededor de 8 años, se viene entregando la medalla Alfonso Ortiz Tirado. El año pasado tuvimos el privilegio de tener a la maestra Elina Garancha recibiendo esta medalla, y este año, para 2018, el comité seleccionador externo al instituto, por integrantes del gremio y expertos en la ópera, han decidido que la medalla se le otorga a la maestra Rebeca Olvera, una extraordinaria soprano originaria de Puebla Mexicana, pero como ya muchos saben, radica en Suiza. Viene la maestra Olvera a recibir la medalla, así que estamos muy contentos de que sea ella la que lo recibe. Y adicional a ello, entregamos 2 reconocimientos también importantes para aquel maestro que por su aportación sea materia importante a nivel nacional en la ópera. En este festival, en esta ocasión 2018, será el maestro Rogelio Riojas Nolasco, actual coordinador artístico del Estudio de Ópera de Bellas Artes, el que va a recibir el reconocimiento al mérito académico artístico o al maestro 2018. Y también entregamos un reconocimiento al talento joven en canto operístico. En esta ocasión será la soprano María Caballero, una extraordinaria voz sonorense originaria de Navojoa, la que reciba este reconocimiento. Y en ese marco, pues recibirán de parte de la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, esta distinción, y la verdad estamos muy contentos de que sean ellos. Pues tenemos el programa aquí completo, ustedes lo pueden consultar vía internet, también a través de las redes sociales del FAOT, por su acrónimo. Eso es el acrónimo. Festivalortiztirado.gov.mx, ahí pueden consultar. De manera general, te digo que en las galas operísticas estará la maestra Rebeca Olvera, estará nuestro paisano, orgullo sonorense también, Arturo Chacón, Jesús León, la mezzosoprano, la maestra Encarnación Vázquez, Dante Alcalá. Vamos a tener una muy fuerte programación operística, y en los foros alternos de música genérica o general o popular, como queramos llamarlo, vamos a tener desde Concha Buica, nominada al Grammy en este 2018, hasta Lila Downs, Celso Piña, nos va a acompañar Alex Intec, y el cierre del festival lo va a hacer el espectáculo sinfónico de Manuel Mijares. Así que ojalá y puedan darse la vuelta quienes estén al pendiente de nosotros acá, y será un extraordinario festival. Efectivamente, bueno, las sedes, los lugares donde se realizan, como por ejemplo el Templo de la Purísima Concepción, el Museo Costumbrista de Sonora, son lugares además muy bellos, es una oportunidad para conocer estos sitios, estas geografías que tienen paisajes maravillosos y talentos realmente importantes. El hecho de que el Festival Alfonso Ortiz Tirado, que tiene esta vocación operística, se extienda hacia conciertos que ustedes les llaman de música general, pero que podríamos considerar a lo mejor de música no de concierto o de música popular, pero que siempre tiene algún toque, como decías. Toque distintivo y de calidad, ¿no? Mijares, sinfónico. ¿Cuál es la respuesta que han tenido por parte de la gente? ¿Tiene un público diferente o va al mismo público? No, a partir de este 2017, ya con la administración nueva estatal, nosotros hemos tratado de fortalecer los foros alternos, le llamamos, esto que hace referencia a los foros de música genérica, popular o
música para no tener distinciones. Sí, Hemos que luego a tratado de veces están fortalecer. tratando de ponerle el Así es, taconcito, la hemos etiqueta. tenido una programación operística extraordinaria de el canto, pero también hemos fortalecido la parte de los foros alternos, le llamamos. Y en ese sentido, el año pasado fue el festival que por su afluencia, por la derrama económica y por el peso de la programación artística, es el festival más importante que hemos tenido en sus 34 años. Una afluencia, para contextualizar ahora, de alrededor de 120,000 personas en tan solo 9 días, en un pueblo mágico de Álamos, al sur de Sonora, pero que impacta en todo el sur de Sonora. Disponibilidad hotelera tendríamos que hablar desde Navojoa, que está a 20 minutos, Álamos, Navojoa, Guatabampo, Ciudad Obregón, Cajeme, Guaymas, incluso es toda la región la que se involucra. Y pues eso es lo importante, que el festival ya haya crecido, y sobre todo pues hablar de que el último año fueron 120,000 personas, triplicamos casi la asistencia anual que se tenía, nos llena de orgullo. Así que estamos conscientes del reto y estamos conscientes de que tenemos que seguir fortaleciendo. A 34 años de distancia, el festival ya era un festival maduro. Entonces nosotros tratamos de ajustarlo, de darle esos toques de distinción, y lo hemos hecho crecer, y creo que hemos tenido una extraordinaria respuesta de la gente, no nomás de Sonora. Decía nuestra gobernadora que ya no es un festival nada más de Sonora, es de México, y lo vimos el año pasado. Tuvimos mucha asistencia de personas de la Ciudad de México, de Jalisco, tuvimos mucha asistencia de Guanajuato, y así que yo creo que vamos a seguir por esa vía. Pues qué gusto, muchas gracias por compartirnos esta programación. Ya vieron la página, 19 al 27. Es correcto. Hay tiempo de elegir estos lugares para hospedarse, para quienes quieran acudir de otros estados, de otros sitios de nuestro país, bueno, o del extranjero. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes, mucho éxito. Laura Omansin. Y yo creo que por ahí nos estaremos viendo. Primero Dios. Bueno, Omansin. Muchísimas gracias, Laura. Pues estaremos muy pendientes ahí en Noticias 22 de lo que ocurre este año que viene, en unas cuantas semanas ahí en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Pasamos a más información. Ha comenzado ya la cuenta regresiva para que el Foro Shakespeare cierre de forma definitiva sus puertas. Itari Marta, su directora, afronta esta despedida con la convicción de reubicar este foro que durante 35 años ha sido protagonista de la escena nacional. No hay plazo que no se cumpla y el conteo regresivo no para su marcha para el inminente cierre del Foro Shakespeare. En realidad, el Foro Shakespeare se suma a una serie de eventos desafortunados, ¿no? Y bueno, a la mierda el Shakespeare, que justamente tiene 287 días de cuenta regresiva, pues solo nos hacen notar y nos hacen ver pues el reflejo de un país, ¿no? Efectivamente, el teatro es una crónica y un reflejo del presente. Yo digo que si tú no vas al teatro, pues no tienes un espejo en tu casa, ¿no? Entonces, pues un poco lo que está sucediendo con el foro es el reflejo de un país que está perdiendo sus derechos. 35 años de actividad llevaron al foro a convertirse en uno de los espacios independientes más importantes para la escena mexicana, y eso está por concluir en un plazo irreversible de 287 días. Bueno, pues 35 años. 35 años, pero no, o sea, son 35 años de nosotros, pero 35 años de muchas carreras artísticas que han estado contenidas en este espacio. Tenemos 6 espacios en activo que están trabajando de lunes a lunes. Tenemos horarios desde las 9 de la mañana, porque damos talleres y otras cosas, hasta la 1 de la mañana, que cerramos diariamente. Entonces, pues, no sé, son casi 35 empleos permanentes y 2,000 empleos eventuales al año. El Foro Shakespeare es un espacio independiente que genera y desarrolla proyectos de impacto social directo a través de las artes escénicas y diversas expresiones artísticas como la música, el cine y la literatura.
de repente hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos de por qué no hay, por ejemplo, una ley de teatros, por qué no hay un Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Es decir, nos hacemos muchas preguntas de por qué las secretarías no tienen la fuerza que deberían de tener. ¿Por qué si estamos en un país en donde dicen que la corrupción es parte de nuestra cultura? Pues creo que deberíamos de combatirla con la cultura y no con las armas, ¿no? Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, pues, ¿cuántos años de trabajo? Sí, realmente debe ser un golpe muy fuerte para los trabajadores de este espacio. Así es, pero bueno, ya estamos allí escuchando que está esta intención de buscar un espacio para continuar el trabajo y el proyecto que ha sido el Foro Shakespeare. Es momento de hacer una pausa, Laura. Al regresar vamos a ver unos artistas mexicanos que... Ah, sí, bueno, pues al homenajear a Tim Burton también se están manchando. Así es. Bueno, vamos a ver eso después de la pausa. Después de probar suerte en distintas disciplinas durante su juventud, Nicolás Echevarría encontró en el cine la manera de expresarse, de mostrar realidades, de mostrar imágenes de nuestro país de una manera muy particular y con su propio lenguaje. Vamos a presentarles esta entrevista con el cineasta reconocido con el Premio Nacional de Artes y Literatura. Para mí ha sido un reto de encontrar un lenguaje propio y yo nunca he pensado que en realidad podemos retratar la realidad. Yo creo que siempre el documentalista, a través de su mirada, de su actitud, de cómo se relaciona con la gente, pues está de alguna manera creando su propio estilo, su propia manera de decir las cosas. Y eso es lo que más me atrae a mí del trabajo documental. Originario de Nayarit, pero radicado desde muy joven en Guadalajara, Nicolás Echevarría estudió arquitectura. A los 2 años la abandonó y se trasladó a la Ciudad de México para estudiar música en el Conservatorio Nacional. Ahí conoció a Mario Lavista. Al año decide dejar todo para radicar en Nueva York. Es en esta ciudad en donde el hoy Premio Nacional de Arte, Literatura y Ciencias en el rubro de Bellas Artes descubrió su gusto por el cine. Yo trabajaba de mesero en un restaurante en Nueva York, en Central Park, en un hotel Marriott, y el restaurante estaba decorado como un barco y los meseros, o sea, los que trabajamos ahí, estábamos vestidos de marineros. Una vez llegué al restaurante a trabajar, me vestí de marinero como era costumbre todos los días, y nos pidieron que ese día no trabajáramos, que se había detectado un caso de hepatitis en el restaurante y nos repartieron por varios consultorios ahí mismo en Nueva York. Y en medio de esta situación entre el asombro y el nervio, me encontré con una revista a mi lado y esta revista la empecé a ojear y empecé a ver fotos de una ceremonia en donde todos los participantes estaban desnudos, pintados de color, semidesnudos pintados de color, con máscaras increíbles, ¿no? Entonces yo al principio mi primera impresión era que era un país como en África o en un sitio como en África. Y empecé a leer y me di cuenta que era en Nayarit, en Santa Teresa. Entonces yo mismo me hice esta pregunta, ¿cómo es posible que yo haya nacido ahí, vivido ahí toda mi infancia y jamás me haya enterado de esta celebración? Es así como nació el interés en conocer a los huicholes y registrar su festividad religiosa. El resultado sería su primer película, Judea, Semana Santa entre los Coras, de 1974. Entonces yo solito con mi cámara, ¿no? Sin sonidista, me aventuré a ir a la sierra, filmé de milagro esa celebración porque estaba prohibida totalmente filmarla. No sé qué simpatía, a lo mejor me vieron muy joven y inofensivo, digamos, con una camarita y les caí bien a los coras. Y entonces filmé y posteriormente
me reuní con Mario Lavista, que había sido mi maestro, y se convirtió en esta primera película en mi colaborador y hasta la fecha hemos colaborado. En Judea, que es una película muy cortita, está la semilla de lo que serían mis trabajos futuros, ¿no? De alguna manera, esta fascinación con el éxtasis, sobre todo en las fiestas, ¿no? La monotonía de la música, de las danzas, el arrobamiento, ¿no? El uso de los alucinógenos, el peyote, los hongos, etc. Eso me empezó a fascinar y bueno, toda mi primera etapa en mi carrera como cineasta, pues me dediqué, sobre todo con dos películas que son Judea, la de los Huicholes, y María Sabina, pues tocan ese tema. El documentalista reconoce que el México que recorrió para ser María Sabina, mujer espiritual, el niño Fidencio, el taumaturgo de Espinaza y Cabeza de Vaca ya no existe. En mi última experiencia, por ejemplo, haciendo mi película sobre Santos de la Torre, el Huichol, Eco de la Montaña, pues ya viajé por un México muy diferente, peligroso, inseguro. Yo cuando empecé a hacer mis películas de muy joven y cuando hice esta primera etapa, yo nunca jamás sentí peligro o me sentí amenazado. Y ahora, por ejemplo, cuando hice mi última película, que crucé toda la sierra de Zacatecas a la zona huichola, pues realmente nunca me sentí muy cómodo. Echevarría, quien ha trabajado con Octavio Paz, Guillermo Sheridan, Miguel León Portilla, Fernando del Paso, Vicente Leñero, Mario Lavista y Jean Meyer, afirma que está listo para seguir filmando. Hice un guión sobre La serpiente plumada de Lawrence, de D.H. Lawrence. Hice otro guión en donde participó Vicente Leñero sobre la primera mujer que estudió medicina en este país, que tiene mucho que ver también con la época, ¿no? de los pintores en tiempos del porfiriato, digamos, ¿no? Ruelas, etcétera, etcétera. Hice un guión con Juan Villoro, La calavera de cristal, que originalmente era una historia para niños, que se publicó como un cómic, pero nunca se llevó a la pantalla. Y ahorita tengo años ya trabajando en un proyecto sobre Manuel Lozada, el tigre de Álica, que es un revolucionario nayarita, ¿no? Que ha sido denostado por la historia porque fue aliado de Maximiliano, enemigo de Juárez, pero es un personaje maravilloso. Con este premio, el cual le será entregado por el presidente de México, espera poder regresar a filmar. Lo primero que se me vino, te lo juro, a la mente es, seguramente hay gente que lo merece más que yo. Serán cuestiones de que las estrellas, los astros se alinearon, se me cruzó la Virgencita de Guadalupe por ahí, ¿no? Los dioses y la fortuna, ¿no? Y pues me tocó a mí y pues lo hecho está. Para mí es un estímulo muy importante, porque pues ojalá me ayude a recibir apoyos para mis futuros proyectos, ojalá. Yo lo que quiero realmente, más que premios, es trabajo. Noticias 22, Alberto Aranda. Muchas felicitaciones al gran Nicolás Echevarría y ojalá que pronto pueda volver a filmar y esperemos que sea ese guión dedicado a Matilde Montoya, la primera mujer que se tituló como médico a principios del siglo XX y que fue después de estar entre la Ciudad de México, Veracruz y Puebla buscando ganarse un lugar como médico, enfrentando a otros hombres médicos, pero también enfrentando las propias instituciones de estudio que la bloquearon por todos lados. En fin, un abrazo grande a Nicolás Echevarría. Ahora vamos a otra cosa. La fiebre que ha desatado Tim Burton en la Ciudad de México sigue expandiéndose. Ahora de la mano de El Chico Mancha, un superhéroe desdichado que como el Rey Midas, todo lo que toca lo hace mancha. El Niño Mancha es un personaje creado por Tim Burton en su libro de poemas e ilustraciones La melancólica muerte del Chico Ostra. Se trata de una especie de niño superhéroe que mancha todo por donde pasa. A pesar de ser pequeño y con una imagen de fragilidad, consigue salir con éxito de todas sus misiones.
este entrañable personaje fue seleccionado para ser intervenido por 20 artistas. Cuando ya aprobaron el proyecto, ellos decidieron que fuera Steinboy, que es el niño mancha. Es un personaje pues icónico de los dibujos que hace Tim, y tiene algunas animaciones por ahí, también las deberían de ver, que pues para los que son muy fans, pues es un personaje muy famoso también, ¿no? De los que tiene, muy representativo de Tim Burton. La idea era eso, hacer algo que represente mucho el trabajo de Tim, no tanto hablando de sus películas, sino de su trabajo creativo, ¿no? Su trabajo de dibujo, tal cual, de su trabajo más plástico. Las figuras del niño mancha fueron colocadas sobre la banqueta de Paseo de la Reforma, cada una dentro de un capelo de vidrio para protegerlas del medio ambiente. Las intervenciones van desde el arte huichol hasta elementos más contemporáneos. Justo en la selección, ahí yo pues, me puse como a hacer una curaduría de artistas que fueran totalmente distintos, o sea, en cuanto, aparte de su estilo, de los medios en los que se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, hay pues artistas de graffiti, ¿no? Artistas urbanos, tenemos ilustradores, tenemos pintores de caballete, muralistas, tenemos una florista, tenemos un arquitecto, tenemos artesanos, tenemos huichol, ¿no? Pero una gran ventaja de este proyecto es que desde un principio se estableció que era totalmente libre y que queríamos que se note el estilo de cada artista definido. No que te inspiraras en el trabajo de Tim, no que copiaras el trabajo de Tim, simplemente que tuvieras un estilo libre y crear personajes nuevos desde cero. La exposición permanecerá hasta el 8 de enero en Paseo de la Reforma, entre las calles de Amberes y Estocolmo, en la zona rosa. Posteriormente serán exhibidas en distintas salas de cine para terminar en abril en el cóctel de clausura de la exposición de Tim Burton que actualmente presenta el Museo Franz Mayer. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues a mí me parece que está bastante atractivo, ¿no? Así es, darse una vuelta por ahí y nada más imaginarse las posibilidades de manchar. Efectivamente. Vamos a ir a una breve pausa. Y al regresar tendremos un recorrido por la Casa Prieto, una de las obras de Luis Barragán. Continuamos aquí en Noticias 22. La revolución arquitectónica de Luis Barragán consistió en un acto de sincretismo entre la modernidad, pero también la idiosincrasia mexicana. Muestra de ello es la Casa Prieto López, ahora Casa del Pedregal, cuya edificación se basó en el respeto a la naturaleza y a ese entorno volcánico. Vamos a conocer sobre este gran espacio. El arquitecto quería construir una casa endémica. Ahí, sobre una zona de piedra volcánica que en los años 40 del siglo XX estaba todavía fuera de la Ciudad de México, al sur. Ahí donde los copilcas y cuicuilcas establecieron el que fue probablemente el primero o segundo asentamiento humano en el continente. Aquel creador quería sumarse con su obra a ese horizonte plasmado en lienzos por pintores del siglo XIX y XX. Ese terreno era el Pedregal de San Ángel. El arquitecto Luis Barragán. Eran terrenos agrestes. Barragán convence a la entonces familia Prieto López de construir y habitar esta casa con muchas garantías y con muchas restricciones que le había puesto el cliente. Entonces la casa Pedregal, la casa insignia del Pedregal, pasa a llamarse Casa Prieto López y comienza su construcción en 1947, construcción y planeación, y se entrega en diciembre de 1951. Un dato interesante que no tiene mucho que descubrir es que parte del acuerdo entre el señor Prieto López y el arquitecto Luis Barragán fue que Barragán la podía habitar 3 meses, los primeros 3 meses. Entonces Barragán la habitó de enero a marzo de 1952 para ultimar y perfeccionar detalles. La familia Prieto López la habitó hasta 2013. La que sería conocida como la Casa Prieto López fue la primera en iniciar su construcción en el Pedregal y la tercera o cuarta en ser terminada.
La idea de Luis Barragán era convertirla en la casa estandarte de una ciudad satélite al sur de la capital del país. La casa fue concebida en su orientación para dialogar con el exterior. Una máxima de Barragán es que él hacía jardines con casas, no casas con jardines. En esta casa es evidente que obedece al entorno, obedece al paisaje y honra el entorno y el paisaje en el que se encontró. La casa en su inicio tuvo 15,000 metros. Es difícil saberlo, pero me imagino que el propio Barragán escogió, si no el mejor, uno de los mejores terrenos para construir esta casa. Y lamentablemente hoy ya no es siempre visible, pero en la ventana sur tenemos una vista directa al Pico del Águila, que es el punto más alto de toda la Ciudad de México. De este lado, esta ventana, al igual que la chimenea, van en línea recta a la unión de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y de ese lado se veían los dinamos. Los espacios de la casa se caracterizan por la amplitud. La altura, a decir de César Cervantes, no tiene la intención de impresionar, sino más bien de convivir con la horizontalidad, expresada por las líneas de las vigas, las paredes y los muebles. Toda es de grandes espacios y podría volver a pensar en la Alhambra, tanto como en los grandes monasterios o templos prácticamente cualquier religión. Si bien Barragán tuvo mayor énfasis en los templos católicos y musulmanes, está claro que encontraba en esa arquitectura ese juego de espacios, ese juego de luz, que en muchas ocasiones fueron de impresionante maestría. Y él fue muy claro en toda su vida en diferenciar la vida privada de la vida social, y esta casa lo logra perfectamente bien, ¿no? Hay puertas, hay espacios que marcan una diferencia, en la que, sin embargo, en todo espacio, en todo momento, predomina la serenidad, ¿no? Después de más de 6 décadas de pertenecer a la familia Prieto López, tiempo en el que se llevaron a cabo algunas modificaciones, el coleccionista y empresario César Cervantes adquirió la casa e inició un proceso de investigación y restauración que abrevó de fuentes documentales. La investigación fue larguísima. Afortunadamente yo empecé a investigar de Barragán mucho antes por mi interés en el Pedregal y fui entrando cada vez más a él. Llegado el momento, la familia Prieto fue muy importante para obtener información. Mucha gente que aún sobrevivía y había laborado con Barragán, y específicamente en esta casa, fue también muy importante. La Fundación Barragán en Suiza probó y comprobó su profesionalismo y su seriedad al brindar información siempre puntual y oportuna para un proyecto específico y de gran valor. La investigación también fue de carácter físico a través de las denominadas calas en los muros, intervenciones que iban removiendo capas de pintura. Tuvimos que recorrer a este tema arqueológico de capa por capa, ir develando hasta encontrar la pintura o el tono original, y ya que llegamos a un tono original, por ejemplo, en esta zona se removieron hasta 40 capas de pintura, ¿no? Al cabo de 60 años y con cierto uso comercial que se le dio a la casa al final de la tenencia de la familia Prieto, teníamos que ver ahora cómo validar de tantos colores que encontrábamos cuál sí había sido el original. Por más que igualaran el color, no salía por el matiz, no salía por la textura. Afortunadamente uno de los pintores que había trabajado en esta casa vivía, uno de los ayudantes, ni siquiera el pintor titular, y logramos recuperar la fórmula en base de pigmentos con que se hicieron estos colores, y se usó básicamente la misma técnica de entonces. Pero el color es apenas uno de los elementos que permite apreciar la concepción arquitectónica de Luis Barragán. La casa se convierte en una partitura de colores, luces y formas. Partitura que es ejecutada por el sol en su camino por el cielo durante el día. De inmediato se percibe su maestría con la iluminación, con la luz, sea de día o sea de noche. Es lo más
sublime que pueda ver cómo Barragán trabajó con la luz tanto de día. La orientación de esta casa es increíble en relación con, orientación en relación con el sol, y la posición de cada una de las lámparas para dar la luz que hace de la noche es maravillosa. Llama la atención la ausencia de lámparas, candiles o focos en los techos. Bajo la vocación de comunión con el entorno natural del Pedregal, son los ventanales, pero también las lámparas de vidrio y las superficies reflejantes las que proveen la iluminación. Siempre es horizontal su iluminación, salvo en ciertas áreas de servicio técnicas, por ejemplo las alacenas, lugares como ellos donde la luz es mucho más utilitaria que escénica, hay luz vertical. La horizontalidad de la luz remite a cierto acogimiento. Cuando uno es consciente del pasado, hay recogimiento, hay acogimiento. La sinfonía de luz también se extiende al exterior de la casa, donde las áreas de luz y sombra en los muros realizan la metamorfosis de una casa que convive con la naturaleza que la rodea, con el agua de una alberca que fue reducida en sus dimensiones por el propio Barragán, con los jardines que tenían propósitos diferentes. Este de arriba, que solo tenía 1000 metros más, era el jardín familiar, era el jardín para la familia, para los actos privados. El jardín intermedio a nivel de la alberca era el jardín virgen, realmente era de lava, 4000 metros más de lava, que eran una maravilla porque cada día encuentro más personas que de niños y de niñas jugaron en esta lava y a través de la lava iban caminando a ver otros vecinos o entrando a las cuevas, etc. Y el jardín social estaba pasando la barda, 1 metro más abajo, obedeciendo a la naturaleza del terreno, y en ese jardín era donde estaban los juegos, donde llegó a haber una cancha de tenis, donde había un asador. Luis Barragán tuvo una vocación de viajero que lo llevó varias veces por Europa, en donde fue atraído por los jardines que visitó. Sus influencias van desde las haciendas que le fueron familiares en su natal Jalisco durante los primeros años de vida, evidentes en los materiales del mobiliario, cueros, lanas y maderas con vetas naturales. Conocedor de la Bauhaus, de maestros como Gerrit Rietveld, Mies van der Rohe y Ferdinand Bach o Le Corbusier, Barragán integra en determinados espacios de la casa complejas perspectivas. De Quirico es una de las influencias obvias, pero Barragán fue un gran observador y fue una persona sin duda muy culta. Hay notas clarísimas desde la arquitectura del Renacimiento, ¿no? O sea, las influencias en esta casa, para quien las quiere ver o está capacitado para verlas, vienen desde el Renacimiento. Los puntos de fuga, aprende a ver de toda esta gente y de sus amigos, ¿no? Del propio José Clemente Orozco aprendió. Hay un dibujo que es grabado de José Clemente que se llama Pueblo Mexicano II, que me parece es una gran influencia a la obra de Barragán. Él sabía que no solo Dr. Atl, que todos, Saturnino Derrán, José María Velasco, todos ya habían pasado por el Pedregal, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, los grandes creadores que influenciaron esa época y que vivían en esa época tuvieron que ver con el Pedregal, y no solo tuvieron que ver, la mayoría vivieron por aquí, en terrenos del Pedregal, si bien no en el fraccionamiento que desarrolló Barragán, sí en torno a él. Hoy, César Cervantes intenta devolver la casa a su concepción original, la de ser un inmueble emblemático del Pedregal y ser, a la vez, el símbolo del proyecto Tetetlán, un centro cultural que impulsa en esta zona con el objetivo de generar comunidad y conciencia sobre su patrimonio artístico y ecológico.
quizá esta casa ya no existiera o estaría severamente modificada. Entonces, la parte importante fue resguardarla como emblema y a partir de ella propiciar conciencia y atención hacia la posibilidad de rescatar, no todas, pero las que sean posibles, ¿no? Las que haya voluntad de rescatar. Creo yo que sin reconocer nuestro pasado no podemos ser conscientes del presente y por ello no tener ningún rumbo, ¿no? Que tristemente caímos en esta idea de vivir rápido, de tirar y... Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, además se trata de una zona que tiene características geológicas, características de biodiversidad también, que vale la pena poner mucha atención en ellas y conservarlas. Bueno, pues el Museo Nacional de Antropología exhibe por primera vez el bajorrelieve de Hawk. Es una muestra extraordinaria, ya lo van a ver, es de arte rupestre olmeca que fue recuperado en París hace 2 años, después de ser sustraída, pues este material o esta obra del territorio nacional hace 4 décadas. Vamos a conocer su historia. Tiene más de 3.000 años de antigüedad. Perteneció a la cultura olmeca. Originalmente esta pieza fue esculpida en la ladera de una montaña de la selva lacandona. Se trata del bajorrelieve Xoc, que entre 1968 y 1972 fue robada y llevada secretamente a Francia. Más de 30 años después podrá ser admirada en el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología e Historia. Las personas que desprendieron esta pieza del monte en el que estaba, causaron un daño enorme en términos también de la información. Sacar una pieza de su contexto de esa manera, lo único que hace es destruir toda la información. Este relieve es extremadamente único. Existen básicamente como 4 o 5 en México, pero este es el único que está en caliza. Y la calidad artística también es mucho más alta que los otros que están en Pijijiapan, en Abactacalic, en Guatemala, y en Chalchuapa, en El Salvador, y en Los Mangos, Veracruz. En el 2014 es que tenemos conocimiento de que la pieza está en Francia, nos mandan fotos para poder determinar si verdaderamente es una pieza mexicana, es una pieza original, y la gente los especialistas del instituto revisan las fotografías inmediatamente, lo que determinan es que la pieza es de Ocosingo, o sea, con una gran precisión. El bajorrelieve Xoc se encontraba en poder de un coleccionista particular. Al morir, sus herederos pretendían subastarlo. Fue ahí cuando descubrieron que la pieza había salido ilegalmente de nuestro país. Gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en París y a la Asociación Civil Amigos de México en Francia, se recuperó esta estela sin la necesidad de emprender acciones legales. Se inició un trabajo de investigación en torno a la pieza, de parte de la doctora González Lauc. Tratamos de reconstruir la historia de lo que sabemos sobre la pieza. Realmente no conozco de ningún otro ejemplo que haya llegado de esta manera, ¿no? Y que fue a través de una asociación civil, de la Asociación de Amigos de México en Francia, que se hizo todo el trámite con el INAH para que llegara la pieza. Lo que a nosotros nos congratuló fue que la pieza fue ubicada y que había toda la disposición de regresarla a México. A pesar del gran trabajo de los restauradores franceses, la pieza tiene daños irreparables. Falta parte del tocado que este hombre tiene en la cabeza y parte de su escudo. Incluso la parte posterior está dañada. Además, faltan esclarecer varias incógnitas, como en manos de quién estaba, la fecha exacta de su robo y los materiales que utilizaron para cortar la roca. Noticias 22, Julio López. Pues vamos a verla, ¿no? Así es, tenemos unos días de asueto, al menos en la dinámica regular, para darnos una vuelta allí en el Museo de Antropología. Nos despedimos con música a propósito del cumpleaños número 72 de Peter Criss. Así es, baterista del grupo Kiss, representante de esta banda del glam rock.
le mandamos una felicitación, como dices, a The Cat, que nunca se pierda Noticias 22. Bueno, nos dejamos con estas imágenes, con estos sonidos y nos vemos el día de mañana.